Muchas gracias a todos ustedes, a la doctora Luz Estela Murgas por convocarnos a hablar de este tema tan crucial para el país en este momento. Ahorita me dijeron que tenía un desafío muy duro, que porque los congresistas hablan mucho y que entonces habrá que interrumpirlos de manera permanente, pero bueno, de eso se trata. Y dura, sí, firme. Pensamos si hacíamos una especie de consejo de ministros para alivianar un poco la situación, pero parece que los canales privados no nos pueden transmitir en este momento, entonces no va a haber consejo de ministros. Están invitados, como ustedes verán, un congresista de cada uno de los partidos que tiene amplia representación en el Congreso de la República. Estaba invitado también Heráclito Landines de parte del Pacto Histórico, pero anoche canceló su participación. Lamentamos no tener esa voz de parte de los representantes del Gobierno Nacional en este panel. Pero bueno, démosle paso al tema. El Congreso de la República es muy importante, hemos visto cómo son de importante hoy las instituciones en el país. Este periodo de gobierno nos ha demostrado esa importancia y creo que muchos congresistas han hecho una tarea muy importante y aquí están varios de ellos representándolos. Entonces vamos a comenzar. Ayer recordar que la doctora Murgas nos contó que el país no va a tener cómo atender el 7,6% de la demanda de gas natural en firme para el año entrante, lo cual es un problema. También nos habló de la deuda de 803.000 millones de pesos que tiene el gobierno por los subsidios, otro problema. Y el presidente esta semana habló de la importación de gas. Entonces ahí ustedes como congresistas tienen un papel que jugar. Entonces, doctor senador José David Name, usted que conoce bastante el sector, ha lanzado muchas advertencias sobre la necesidad de corregir ese error de no explorar gas. Lo ha dicho en diferentes circunstancias. De hecho, en alguna columna usted citaba que eso nos puede costar al país 112 billones de pesos, el no explorar. ¿Qué se puede hacer? Es decir, hay un presidente que toma esa decisión. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso de la República para tratar de que si haya nuevas inversiones, si quieran invertir, si se pueda explorar? Bueno, Recuerde que son 3 minutos, congresista. Buenos días a todos. Gracias a Naturgas, a la doctora Murgas por invitarnos. Saludar primero a las representantes y al representante Espinal y al senador Amin. Por favor. Básicamente nosotros venimos hablando de este tema desde el inicio de este gobierno. Tenemos un reto muy grande. Yo quiero también hacer una aclaración diciéndole que el gobierno tomó una decisión, que es desarrollar todos los contratos que ya estaban entregados, de desarrollar la exploración y la explotación de todo lo que la Agencia Nacional de Hidrocarburos ya había entregado. Y esa es una política de Estado que no comparto, pero que respeto. Si por lo menos todo lo que se está explorando, todo lo que ya se entregó, tuviera las facilidades, licencias ambientales, el Ministerio del Interior ayudaría con el tema de las comunidades, yo creo que tuviéramos el gas suficiente. Pero cuando usted habla de no entregar un contrato más, pero aparte no darle las herramientas, poner trabas a lo que se tiene de manera, digamos, en este momento entregado, pues vamos a tener una serie de dificultades, que es lo que tenemos actualmente. La señora exministra Mohamed se opuso a la exploración y le quitó la licencia, que ella no lo puede hacer porque se supone que el ANLA es una agencia independiente. Le pusieron todas las trabas y perdimos una gran oportunidad. El barco se fue en el contrato que teníamos
en La Guajira. Tenemos unos contratos ya, digamos, costa afuera en el Magdalena, y hay gas en el país. Lo importante es decirle al gobierno y a todos los colombianos, dejemos de hablar solamente de importación, porque yo vi lo que dijo el presidente el pasado lunes y hablaba era de importación. Hablemos sí, podemos importar, que sea una política momentánea, de corto plazo, de choque, pero aquí tenemos gas. Lo que tenemos que hacer y de lo que tenemos que hablar es saquemos el gas, saquemos los diferentes contratos que ya tenemos con las empresas. Si arrancamos por ahí, por lo menos el déficit para el año 27, 28 no va a ser tan grande. Va a haber déficit este año y seguramente en el 2026, la doctora Murgas ya lo dijo, cada día se va a necesitar mayor importación y aquí los más afectados inicialmente son los hogares colombianos. Departamentos como Boyacá, el gas le ha subido ya casi un 37%. Así que aquí está golpeado, digamos, los sectores más vulnerables. Pero, ¿qué estamos haciendo? Control político. Todos los días le hacemos control político, todos los días lo decimos, todos los días lo expresamos en los diferentes foros. Usted ha tocado un punto de los subsidios de gas. Se le debe 1.5 billones de pesos a las térmicas. Se le debe en el sector de energía el subsidio al estrato 1, 2 y 3. El problema es un problema general. Y además del control político, ¿el Congreso puede hacer algún tipo de reformas para tratar de contener este, digamos, problema del gobierno nacional con el sistema energético? Podemos seguir sacando legislación, pero tenemos las herramientas, la 1715, la ley de acción climática, la ley de transición energética. Yo creo que hacer más legislación y no ponerla en práctica, realmente no estamos haciendo nada. Aquí lo que hay es que entrar a actuar. Tenemos al frente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos al doctor Velandia, que ha sacado adelante todo el tema, pero nos falta una política pública y sobre todo que la nueva ministra de Medio Ambiente saque los proyectos adelante. Gracias, senador. Ahora la pregunta va para, esta primera pregunta es individualizada, luego hacemos unas preguntas generales al senador Mauricio Gómez. Además de frenar los nuevos proyectos de exploración, también ocurre que el sistema judicial a veces toma decisiones que frenan ciertos proyectos, como ocurrió recientemente con el Sirius, o que ahora que se llamaba Ochoa, que ahora se llama Sirius. Obviamente hay una tensión entre el derecho de las comunidades, pero también la necesidad de garantizar una seguridad energética. ¿Cómo cree usted que desde el Congreso se puede ayudar a resolver esta tensión que por momentos, en algunos momentos, parece estar paralizando el desarrollo de muchos proyectos de energía? Bueno, mire, yo voy a decirlo de forma más clara y antipolítica. El presidente Petro prometió en campaña acabar con el sector minero energético del país. Lo está cumpliendo. La promesa de acabar con este gremio, con este sector, fue un plan estratégico antes de elegido Petro que está cumpliendo paso a paso. Esto arrancó el 18 de octubre del 22, cuando la ministra Irene Vélez, hoy directora de la ANLA, imagínense ustedes, dijo: no exploramos. Le declararon la guerra al gas y al petróleo en Colombia, con un solo error, y es ¿con qué lo sustituimos? Porque es que yo no exploro, pero entonces ¿cómo soluciono el problema? No, se tiraron el único servicio público que la gente quería en Colombia. Hoy vale un poquito más en Bogotá, un poquito más en Barranquilla y un poquito más en Boyacá la factura de gas. A la gente le cuesta pagar un poquito más ese servicio hoy, ya no es como antes. ¿Y por culpa de quién? Por culpa del presidente de la República, que no quiere al sector, pero que está afectando no al sector, a los ciudadanos que pagan el servicio mes a mes. Y de 3 ministros no idóneos, con una ideología bárbara,
que lo único que han hecho es afectar al sector minero energético. Pero le voy a decir algo más. No al sector minero energético, a todos los sectores. Vaya y revise cómo está la política de vivienda en el país. Vaya un estrato 1, 2 y 3 a prestar plata para comprar casa en Colombia. No hay subsidios. Pero que vaya un estudiante 1, 2 y 3 al ICETEX hoy a pedir plata prestada para estudiar. No hay recursos. El sistema es totalmente el caos, que es lo que ha querido el presidente Petro y su desgobierno dejar sembrado en Colombia. Aquí veo a algunos miembros de la junta directiva de Ecopetrol, la que era una empresa viable en Colombia y exitosa en este país. Hoy la tienen por el piso, acabada. Y todo lo que toca el presidente Petro lo destruye. Pero ¿saben qué? No nos podemos quedar en ese discurso. Tenemos que pensar en el 26. Senador, Porque pero ya ustedes, lo que fue... ustedes apoyaron al presidente Gustavo Yo Petro. yo no. El partido. Yo no el voté, Partido ojo Liberal. lo que voy a decir, yo no voté por Petro y desde el primer minuto he sido un opositor del presidente Petro desde el Partido Liberal. Es evidente. No he votado una sola reforma, no la voy a votar y no he acompañado a este gobierno. A mí sí me ha tocado duro, porque los del Centro Democrático y los de Cambio están cómodos. A mí me ha tocado solito en el liberalismo, pero he sido coherente con mi país y me he parado firme y voy a seguir hasta el último minuto dando la pelea. No por fuera, adentro. Adentro. Y por eso le digo, Luzma, ya no nos podemos quejar más. Sí, claro, esto es lo que tenemos. Les pido, aguanten, resistan, que Colombia es más que Petro. Aquí hay instituciones, aquí tenemos a las Cortes. Aquí tenemos al Congreso de la República, senador Name, que le acaba de hundir una nefasta reforma laboral en la Comisión Séptima. ¿Y saben qué pasó? El presidente Petro amenazó a los 8 senadores públicamente el martes que la estaban hundiendo en la Plaza de Bolívar. ¿Y sabe qué hicimos Carolina Arbeláez y yo? Nos fuimos para Washington a denunciar al presidente con el presidente del Congreso en la CIDH. No nos van a amedrentar, no nos van a callar y ustedes no están solos, nos tienen a nosotros. Candidato presidencial Bueno, por la gracias, senador. Luego conversamos entonces qué puede hacer el Congreso para mejorar esta situación del sector energético. Representante Carolina Arbeláez, la representante ha impulsado una iniciativa que fue aprobada, firmada por el Congreso de la República, pero fue objetada por el gobierno del presidente Gustavo Petro sobre la instalación y conexión del servicio de gas natural en viviendas de interés social y prioritario. Y ahora de nuevo está el proyecto en trámite. ¿Qué otras acciones? ¿Qué ha pasado con ese proyecto, representante? ¿Y qué otras acciones considera usted necesarias precisamente para dar esta batalla de que más personas tengan acceso a la energía, más personas con dificultades económicas tengan acceso a la energía? Bueno, Luz María, déjeme primero arrancar saludando a este público resiliente. Yo quiero, antes de iniciar y contarles sobre esta importante iniciativa, primero solidarizarme con la presidenta del gremio de Naturgas, con la doctora Luz Estela Murgas, por la persecución que ha venido teniendo por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Presidenta, usted sabe que la batalla que hemos venido emprendiendo desde el Congreso para sacar esta iniciativa, pero sí creo que esto no es un tema menor. Esto es un tema que hay que poner aquí en conocimiento público porque la Superintendencia de Industria y Comercio llegó de una manera arbitraria a las oficinas de Naturgas a cometer arbitrariedades. Así lo dijo la Procuraduría, que identificó más de 16 irregularidades en esa visita a Naturgas, siendo que el gremio de Naturgas no es un agente de mercado, no compra ni vende gas, ni mucho menos establece los precios ni las tarifas. Entonces yo lo que creo que aquí hay es una persecución clara contra el sector, contra los gremios, y así lo está demostrando el gobierno nacional con la intervención que hicieron en Naturgas. Entonces yo quiero solidarizarme con el sector, solidarizarme con la
directora y presidenta del gremio, la doctora Luz Estela, pero además solidarizarme con todos los gremios quienes también están siendo perseguidos. Esto no es solo un tema de este sector, es también con todos los líderes gremiales, todo el que se atreve a pensar diferente en este gobierno es un nazi, todo el que se atreve a dirimir con este gobierno, desafortunadamente somos amenazados y perseguidos. Pero bueno, hablando del proyecto, quiero contarles que pues sí, esta fue una iniciativa muy importante, 1.600.000 familias hoy todavía cocinan con leña. Es muy importante este proyecto porque lo que busca es que esa conexión de las familias más vulnerables sea subsidiada para que podamos llegar a más familias colombianas con el servicio de gas natural, prácticamente un servicio público esencial. Y aquí lo que siento yo es que, fíjense ustedes que este proyecto se aprobó en el Congreso de la República, pasó los 4 debates, el presidente de la República lo objetó, volvió al Congreso de la República y el Congreso volvió a respaldar la iniciativa y hoy estamos esperando a que sea sancionado por el presidente. Un proyecto y una iniciativa muy interesante porque es que el gas natural ha logrado transformar la vida de los colombianos, el gas ha servido para superar la pobreza energética, es con el gas natural que hoy las familias colombianas cocinan y esa es la realidad. Desafortunadamente hoy el presidente y este gobierno lo que quieren es estigmatizar el gas natural, pero es hoy el combustible más importante para las familias colombianas porque es con las que cocinan. Y esta es la realidad, por eso esta iniciativa es muy importante. Desafortunadamente al presidente no le gustó la iniciativa, fíjense ustedes que en el último Consejo de Ministros habló del proyecto y dijo que hasta la misma bancada del gobierno le había puesto conejo al gobierno porque habían aprobado esta iniciativa, algo así fue que dijo. ¿Y por qué no le gusta al presidente una iniciativa que supuestamente va a beneficiar a los estratos populares porque yo siento que sus prioridades en materia de subsidios son otras. Hoy los subsidios son para los delincuentes. Fíjense ustedes que están felices pagándole 1 millón de pesos a los delincuentes, a los bandidos, subsidiándolos mensualmente, pero cuando hablamos de un proyecto tan importante que busca los subsidios para la conexión de las familias más vulnerables en Colombia, pues el presidente se molesta y le disgusta y a este gobierno pues no le gusta un proyecto como este. Es que los desafíos son enormes. En el Congreso hoy, desde enero, hemos venido haciendo unas mesas de trabajo y hemos venido teniendo unas conversaciones interesantes, muy importantes, para lograr radicar un proyecto de ley lo antes posible. En eso venimos trabajando con expertos en el sector, con la academia y con varios congresistas aquí que se han sumado a la iniciativa, como el representante Espinal, como el senador Name también, y yo sé que aquí todos nos van a acompañar en esta propuesta, que es lograr, que es hoy el mensaje que yo creo que de este Congreso debe salir, y es lograr garantizar la seguridad y soberanía energética del país como política pública. Esto no puede seguir siendo el gobierno de turno el que trace cada 4 años una meta o trace una meta que de pronto pues no es la que se está necesitando, y los que terminan siendo vulnerados o digamos aquí afectados son los usuarios. De todo lo que está pasando, del desastre que está pasando hoy en el país en materia de energía, en que se suban las tarifas, el culpable es el gobierno nacional. Aquí que no intenten buscar culpables, porque lo advertimos desde que llegó la exministra Irene Vélez cuando hicimos el primer debate de moción de censura y denunciamos cómo estaban tejiendo un plan para empezar a importar gas. Lo dijimos, si empiezan a frenar la exploración y explotación del país, las tarifas y el gas que antes era barato y que digamos que hoy es este gobierno el que acabó con el gas barato del país, se va a incrementar el costo. Entonces estos estaban completamente advertidos. No necesitaba ir el presidente a Qatar y no necesitaba ir el presidente a Panamá para darse cuenta que aquí hay escasez de gas por las políticas que ha emprendido el gobierno contra el sector. Muchas gracias, representante. Ahora el turno es para la representante Catherine Yubinao y precisamente la pregunta para usted tiene que ver con lo que estaba hablando la representante sobre la decisión o el anuncio del presidente Gustavo Petro de importar gas. Hasta el año pasado, hasta hace unos pocos meses, pues nos habían dicho que había gas suficiente y nos regañaron a todos los que decíamos que no iba a haber gas, pero ahora cambiaron de idea y ahora regaña a Ecopetrol por no importar
el gas. Entonces, quería preguntarle sobre qué opina usted sobre esa decisión de importar gas natural después de 45 años de autosuficiencia en el país y qué cree que esto, qué impacto tiene sobre la seguridad energética de los colombianos. Luzma, un saludo para ti, para todos mis colegas, para la doctora Luz Estela, una felicitación y siempre apoyándola, sobre todo porque es una gran mujer que lidera un sector muy importante y la acompañamos en su lucha y por supuesto aquí un saludo para todo este reputado auditorio. ¿Qué opino de la decisión de importar? Pues es que no hay nada más que hacer. Lastimosamente estamos asistiendo al shu del sector energético. Aquí la única política pública que está dejando el gobierno de Gustavo Petro es literalmente la implosión o de lo que funcionaba bien o de lo que todavía tenía desafíos pero que había logrado unos avances. Llámese salud, llámese vivienda, llámese sector educación. Este sector no es la excepción. Y como bien lo dijiste, ¿cuántas veces escuchamos desde la doctora Irene Vélez, luego al doctor Camacho, diciendo que era absolutamente mentira que aquí estuviésemos comprometiendo nuestra seguridad y soberanía energética y que aquí había gas y ahora evidentemente pues no les queda de otra que salir a importar al punto que regañan a Ecopetrol porque no sale a importar ya. Lo primero que tienen que hacer es que les den permiso de negociar esas importaciones en contratos de mediano y largo plazo, porque obviamente si solamente le dejan a las comercializadoras comprar gas mes a mes, los costos de transporte suben, la tarifa sube, lo termina pagando el usuario, pues estamos creando ni más ni menos que una bomba social. Y si el presidente sigue con sus amenazas de que él está determinado a eliminar subsidios, hablando de la energía, que para ponerle paneles solares a la gente, en una de esas ideas improvisadas que él como que se despierta y se lava los dientes y se le ocurren las cosas y las va diciendo, pues aquí literalmente lo que estamos es provocando una bomba social. Hay un tema que a mí me llama mucho la atención, Luzma, y que me parece de una doble moral de este gobierno y de una irresponsabilidad, y es, de 2014 a hoy se han producido 48 avisos de descubrimiento de gas, 15 de estos desde 2022. Es decir, tenemos un potencial exploratorio que ahora es mayor que antes. A mí me parece absolutamente inmoral que este gobierno siga empecinado en su terquedad de no reactivar la exploración. Aquí no tenemos ninguna otra solución que reactivar las exploraciones. A propósito, representante, esta mañana escuchábamos al doctor Orlando Velandia de la ANH diciendo, lo voy a citar textual, nunca ha dicho este gobierno que va a sacrificar seguridad energética por la transición energética. Le seguimos apostando al gas nacional. Según él, el gobierno está en sintonía con que la exploración siga. ¿Ahí en dónde está el cortocircuito? Carreta, ellos todo lo que dicen van por un lado y lo que hacen van por otro lado, en absolutamente todos los sectores. Hoy no solamente tenemos que reactivar las exploraciones, sino tenemos que de verdad meterle el hombro a las exploraciones que ya hay, porque Naturgas nos ha informado de que más o menos el nivel de eficiencia en extracción de los pozos que hay hoy es más o menos del 20%. O sea, tras de que no estamos explorando más, en donde sí tenemos los contratos vigentes, no lo estamos haciendo con la eficiencia que lo deberíamos hacer. Hay que fortalecer la infraestructura, hay que construir la regasificadora del Pacífico. Si vamos a seguir exportando cada vez más y no fortalecemos la infraestructura, en cualquier caso no tenemos cómo regasificar el gas que vamos a traer. Todo el tema de los subsidios, de verdad, es una absoluta falta de planeación. Nosotros tenemos que aquí hacer un llamado, no solamente al Congreso, sino a los gremios y a los sectores que son los que van a elegir gobierno en 2026 y son los que van a revisar las propuestas de los candidatos. Aquí tiene que haber gente con voluntad política de planear en el mediano y largo plazo. No puede ser que la política energética del país y la soberanía energética del país quede al arbitrio del presidente de turno. Y yo voy a hacer un comentario. Petro obviamente es el que ha precipitado, digamos, esta crisis. Pero también hay que decir que desde el gobierno Santos no fuimos los más proactivos en la exploración y nueva firma de contratos. El país viene dormido desde 2014. Entonces, aquí lo que tenemos que tener es una visión de mediano y largo plazo, en donde el Congreso obviamente haga lo que le toca, pero que quienes eligen al próximo gobierno de verdad le pregunten qué vamos a hacer en esta materia y, ojo,
que no entremos ahora en la doble moral de la transición energética, porque yo por supuesto estoy de acuerdo con que el país empiece a pensar en la transición energética. Necesitamos el gas para la transición energética, pero no podemos hablar de transición energética por un lado, sabotear lo que tenemos sin ningún plan B, tal como lo dice Mauricio, pero además sabotear los poquitos proyectos de energías renovables que había. Los que estaban en La Guajira se están yendo. Están diciendo que no hay las condiciones, están subastando equipos que ya habían traído. Entonces, ni gas, ni petróleo, pero tampoco transición, pero tampoco subsidios, pero tampoco planeación. Entonces aquí, de seguir como, pues esperemos que a este gobierno le quede 1 año y medio y esperemos que seamos capaces efectivamente de cambiar de gobierno, pero sin duda ya la crisis es absolutamente evidente. Veo que varios de ustedes han mencionado el hecho de que no puede depender la seguridad energética del gobierno de turno. Desde el Congreso de la República, ¿qué se puede hacer para que eso no sea así? Les dejo la inquietud si quieren y después hacemos ronda. Para darle la palabra al representante Juan Espinal, el último de la primera ronda, que con él queremos que nos hable un poco otro tema muy controvertido, que es el uso de las técnicas de extracción no convencional, fracking más conocido por todos, para tratar de tener autosuficiencia. Usted que le ha trabajado al tema, que está convencido de él, ¿qué cree cuáles serían los factores claves que han dificultado que esto se desarrolle de mejor manera en el país y cómo superar estas dificultades jurídicas, sociales, ambientales que plantea el desafío del fracking? Bueno, Luz, muchas gracias y buenos días a los colegas, a todos los presentes, al presidente del Congreso, y permítame, yo también me sumo a lo que mencionaba Carolina Arbeláez. Nosotros todos nos tenemos que proteger, y a la doctora Luz Estela, que lo representa a todos ustedes, gracias por luchar, gracias por no dejarse arrinconar por un gobierno que en cabeza de Cielo Rusinque persigue a los empresarios. Esa inspección no tenía orden judicial, esa inspección no tenía acto administrativo que decretara ese allanamiento injusto. Y Luz Estela, usted no está sola. Nosotros en la Cámara de Representantes presentamos una proposición aprobada por la Cámara de Representantes rechazando este tipo de actos. Y al presidente Petro hay que decirle, respete la independencia del control y de la vigilancia de las superintendencias, o las va a utilizar para perseguirlos a ustedes, y para perseguir a la oposición, y para perseguir a los colombianos. No, señores, eso no lo podemos permitir, así que todo el reconocimiento, Luz Estela. Y yo lamento que aquí no esté el pacto histórico. Yo lamento que aquí no esté Heráclito, que es un hombre sensato para dialogar, representantes y senadores que han sido invitados a este panel, porque de eso se trata la democracia, senador Mauricio, de poder debatir. Y mire, hablar del fracking hace unos años era como hablar de Satanás en este país, pero el debate técnico y científico nos ha llevado a que es una herramienta que podemos poner sobre la mesa para tomar decisiones técnicas. En una reunión que estuve con el presidente Petro acompañando al presidente Uribe, esa fue una de mis preguntas. Usted, presidente Petro, cuando era electo, va a suspender los proyectos pilotos. Y me dijo, hombre, él no lo mira a uno a los ojos, pues desafortunadamente, hombre, si tengo información técnica, tomaré la decisión. No hubo información técnica, una decisión simplemente activista e ideológica, inmediatamente suspende los 2 proyectos pilotos, uno que ya tenía licenciamiento ambiental. Es que el tema del fracking no lo hemos inventado. En Colombia llevamos 17 años debatiendo técnicamente, normativamente, para tratar de analizar y tomar decisiones informadas. Con el senador José David, nosotros estuvimos en Estados Unidos 20 días, en Tulsa, Oklahoma. Acá el fracturamiento de fracking y al lado finca, niños, escuelas, caballos, piscinas, restaurantes. ¿Por qué? Porque hay tecnología, porque hay sostenibilidad ambiental, porque se puede realizar, pero el mito de que fracking o agua, a eso nos lleva la narrativa del presidente Gustavo Petro. Así que el próximo presidente de la República, que vamos a ganar cate,
en 16 meses se va este gobierno, tiene que levantar inmediatamente la suspensión de los proyectos pilotos de fracking en el país. Esos 2 pilotos que son la manera de llegar a una prueba científica y técnica para decir en Colombia sí o no hacemos fracking, para determinar los riesgos ambientales y los riesgos en materia de salud. Y miren, le choca al presidente Petro el fracking, y aquí que hay integrantes de la Junta de Ecopetrol, pero les encanta el fracking en Texas, Estados Unidos. 100.000 barriles días, el 13% del crudo de Ecopetrol viene de ese fracking, afortunadamente. Así que yo creo que tenemos que dejar el discurso de la doble moral. Si nosotros hacemos fracking en Colombia, podemos aumentar a 30 terapias cúbicos, reservas probadas por 25 años. Luz Estela, ¿eso qué es? Soberanía energética, eso es seguridad energética para lograr la transición energética. En el Congreso de la República ya hemos archivado proyecto de prohibición de fracking. Oigan, y este cuento, la presidente de México va a hacer fracking, debe estar el presidente Petro de cama. El presidente de Brasil le apuesta a la exploración y a la explotación. Y hace 15 días, en una decisión sensata, que además el Congreso de México es en sus mayorías afines al gobierno nacional, archivaron la prohibición del fracking en México. Eso tenemos que hacer acá. Ese proyecto que volvió a radicar el gobierno Petro en el Congreso de la República, doctora Jenny, Vladimir Olaya, senadora Paola, que somos del Centro Democrático y que siempre hemos liderado esa bandera para archivar ese tipo de proyectos, lo tenemos que volver a hacer con argumentos técnicos, porque en el Congreso de la República hoy brilla, especialmente en la Cámara, lamentablemente, un debate técnico. Allá brilla simplemente el grito, el debate ideológico. Y finalmente, miren, podemos lograr con el fracking, por ejemplo, aumentar, ya lo dije, 30 terapias cúbicos, reservas probadas de gas. Por ejemplo, eso representaría 6 tributarias, ahora que están de moda las tributarias de Petro, generar 16.000 empleos en el país, sería y representaría el 60% de hoy el presupuesto de MinCiencias, 24% del DPS, y esto representaría 7 veces la inversión del presupuesto del Metro de Bogotá. Y como dice la senadora Paola Holguín, dato mata relato. Y como nosotros tenemos que contrarrestar esa narrativa, con la senadora, con Olaya, con Jenny, presentamos el proyecto en el Congreso porque tiene que haber contraparte. Así como hay 6 iniciativas laborales en el Congreso, a la que se archivó afortunadamente, hay contraparte y presentamos 2 proyectos de ley bien importantes. Primero, que el gas natural sea declarado el energético estratégico de la transición energética. Soberanía energética en Colombia, señores. Y segundo, que se permitan los proyectos pilotos de investigación científica en Colombia. Y termino con esto, Luz. No les dé miedo hablar de fracking. Nosotros no podemos hacer como la avestruz, que esconde la cabeza, y lo digo con todo el respeto. Si uno no defiende el sector que representa, Petro en estos 16 meses nos termina arrinconando. ¿Ya qué más vamos a perder como sector? Cuando nos han arrinconado tanto, cuando lo único que ustedes han hecho es resistir, y tenemos que resistir, porque el gas natural más barato realmente, Carolina, es el nacional y no el que quiere traer el presidente Petro por cable de Panamá o de Qatar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, un aplauso para todos en esta primera ronda. Todavía no se vayan, todavía falta. Vamos ya a una serie de preguntas más para todos, la misma pregunta. Y quería, por la urgencia del tema, la doctora Murgas ayer se pronunció sobre esto, sobre los problemas que tienen muchas de las empresas que están aquí representadas, porque el gobierno no les está pagando los subsidios de los estratos 1, 2 y 3, y eso pues puede generar una crisis importante de futuro y de presente. Decía la doctora Murgas que no solamente se le debe 800.000 millones de pesos al sector en ese rubro, sino que cada mes es como un taxímetro que suma 100.000 millones de pesos más. Entonces, ustedes que son hacen parte de una institución que puede de pronto
buscar salidas o plantear situaciones o hacer control o cuestionar al gobierno, pues les doy la palabra para que se refieran a ese tema en unos minutos. Senador Name, comenzamos de nuevo con usted. Bueno, para la última semana de abril en la Comisión Quinta del Senado hay un control político al señor ministro de Hacienda, al señor ministro de Minas y Energía, sobre los subsidios. El problema de los subsidios es un problema muy grave. Por ejemplo, para el año 2025, si usted coge el presupuesto general de la Nación, no hay un solo peso o subsidio para la energía. Salieron ahora el anterior ministro Camacho con un programa que se llama Colombia Solar, tal vez algo muy... el deber ser sería eso, pero ¿a quién se le ocurre que van a poder reemplazar todos los subsidios que se le manda al estrato 1, 2 y 3 con paneles solares? Ese tema de los paneles solares, del cual fui yo autor, la ley 1715, eso se tiene que hacer a mediano y largo plazo, en un reemplazo de unos 10 años, pero nosotros no estamos en la capacidad de reemplazar los subsidios y ponerle un panel o 2 paneles o 3 paneles a los estratos más necesitados y no mandarle el subsidio a las empresas distribuidoras de energía. Algo igual está pasando en el gas. Inclusive ya hubo una empresa que le lleva el gas, creo que a Nariño, que ya dijo que no podía seguir vendiendo o entregándole gas a los usuarios porque no tiene la forma cómo comprar gas. El problema es un problema muy, muy grave. Creo que los más afectados van a ser los estratos 1, 2 y 3. En energía, lo que puede pasar o lo que puede ocurrir para que no se quiebren las empresas distribuidoras es que la energía le va a subir entre un 50 y un 80% al estrato 1, 2 y 3. Igual va a pasar en gas. Y algo que dijo Carolina, que es una cosa muy rara de este gobierno. Hablan de medio ambiente, pero su política es para que exista más deforestación. Hablan de transición energética, pero le ponen traba a todo lo que es transición energética. Este tema del gas, yo le quiero recordar a todos que es algo muy importante. Con esto hemos cuidado nuestros bosques. Es que el colombiano que no tiene gas en su casa o no tiene la pipeta que llamamos aquí en la costa, ¿qué tiene que hacer? Ir al bosque y traer leña. ¿Cuántas familias hemos salvado en el tema de salud? Porque cocinar con leña mata. Y ahora muchas de estas familias van a tener que volver a ese tema. El presidente objetó la ley que presentó la representante. Nosotros le negamos esas objeciones. Estamos en la lucha, pero yo sí estoy muy preocupado porque el presidente ve los subsidios como si le estuviéramos haciendo un daño al presupuesto general de la Nación. Él tiene un concepto diferente de los subsidios. Y los subsidios, eso es lo que tenemos en la Constitución y hay que pagarlo. Le estamos exigiendo al Gobierno Nacional, ojalá el señor ministro de Hacienda pague los subsidios que debe. Paguen lo que deben para que en este país no haya un apagón eléctrico. No les gusta que uno le diga que sí puede haber un riesgo de apagón financiero. Sí va a haber un apagón financiero si no pagan los subsidios del estrato 1, 2 y 3. Y sí le van a subir las tarifas al estrato 1, 2 y 3 si no pagan los subsidios del gas. Muchas gracias, senador. El senador Gómez Amín, ¿qué tiene para decirnos sobre qué hacer en este momento de urgencia y de premura antes de que esto, como dice el senador Name, termine en un apagón financiero de las empresas? Mire, es que pasa algo muy, muy grave, Luzma. Cuando no hay diálogo, cuando no hay con quién hablar, es muy difícil llegar a algo. Y el diálogo con el gobierno se acabó porque los ministros de turno, los de hoy, son radicales y es todo sí, como el sticker ese que está en WhatsApp, todo sí. Bueno, esos son los ministros que hoy tenemos. Entonces tú hablas con el ministro de Hacienda, él entiende lo que le dices,
pero va donde el presidente y el presidente le dice que no y el ministro incumple la palabra y inmediatamente se cae el acuerdo. Pero aquí está Fincho y me desmiente Fincho qué nos pasó en el presupuesto pasado. Nos chantajeó el gobierno de Petro porque nos dijo los subsidios van, pero nos aprueban una tributaria, 12 billones de pesos. Nos sentamos, Fincho, con el ministro Diego Guevara, que todavía era un ministro con el que se podía hablar, porque con el doctor Ávila ahí sí se perdió el año. Y el ministro nos dijo de frente, una cosa por otra, yo necesito mis 12 billones y ustedes necesitan los subsidios. ¿Qué teníamos que hacer nosotros responsablemente? Negar el monto del presupuesto, que es primera vez que pasa en muchos años, y negar esa tributaria que venía incluida dentro del presupuesto, que era un cheque en blanco. Entonces, tú me dices, ¿qué puede hacer el Congreso? Muy poco. Muy poco, porque un debate se hace, salen los noticieros, pero al final no pasa nada, porque la voluntad política, el presidente de turno, que es el presidente Petro, tiene vetado a este gremio, tiene vetado a este sector. Entonces, pero no solamente los consensos con este sector. Miren, lo que hicimos nosotros para aprobar una reforma a la salud no tiene nombre. Nos sentamos con el gobierno muchas veces, llegamos a acuerdos y a puntos medios muchas veces. A las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana y a las 5 de la mañana presentaban el mismo texto. Entonces no es que el Congreso no ha querido, es que no ha tenido con quién. Y no solamente con el sector. Las reformas que no han pasado han sido por falta de diálogo y de puntos medios. Es que, ¿saben qué pasa? Lo que el presidente Petro cree es lo que se ha construido hasta ahora no sirve. Y yo necesito un freno de mano y simplemente arrancar de cero. Y lo que el Congreso le ha dicho es, presidente, hemos avanzado, construyamos sobre lo construido y avancemos y corrijamos, pero con él no se puede y con el gobierno tampoco, y ahora menos. Entonces, yo no puedo venir aquí a decirles, hombre, sí, no se preocupen, la próxima semana nos sentamos con los ministros y llegamos a unos acuerdos y vemos si pagamos los subsidios. No voy a decir mentiras aquí. Aquí lo que hay es que resistir, les insisto. Y tenemos una buena noticia, estamos sobre gas. Lo que hay es gas, lo que hace falta es gobiernos para explorarlo, encontrarlo y ser soberanos energéticamente. Y vuelvo y les insisto, el presidente decidió romper con el Congreso hace un mes. Ojo, ojo, ojo. ¿Hace un mes solamente? Hace un mes ya dijo que rompía con él rompe con el Congreso semanalmente cuando le conviene. Porque cuando le aprobaron la pensional que yo no voté, el Congreso era el mejor Congreso del mundo. Pero cuando le negaron la otra reforma éramos los peores. Es una forma de hacer política o de gobernar que yo nunca voy a entender. Pero ¿a dónde voy? Y prendo alarmas. El siguiente paso que viene con el Congreso es cerrarlo. Que si puede hacerlo, ojo con eso. Ojo con eso, porque lo que pasó el martes… No nos asuste, yo no los asuste, yo no los asusto. Es que lo que dijo el presidente en la Plaza de Bolívar el día que estábamos negando, archivando la reforma, o los de la Comisión Séptima, estábamos con ellos ahí, es: el Congreso no sirve. Olvídense del Congreso, a esos congresistas hay que sacarlos. Y voy a ser solidario con una persona hoy aquí en Barranquilla, y es con Efraín Cepeda. Y quiero felicitarte, Efraín, porque te has parado firme. Porque como presidente del Congreso, hoy está más expuesto que todos nosotros. Y se lo dije al presidente de la CIDH, ojo con nuestro presidente. Y ojo con el presidente que elijamos en julio, porque es el último año. Ahí cada voto va a contar. Y lo que viene, para terminar, anuncio mi voto negativo a la consulta populista de Petro. Que con esa plata pague los subsidios. Ah, esa sí es la alternativa. Ahí, es que para eso no hay plata. Vale exactamente 800.000 ahí millones está la plata. consulta. Entonces el presidente dice, es que no tenemos plata, pero la consulta caprichosa y populista de Petro, sí, no, ya le dimos los 2 artículos que quiere.
Y Bueno. estamos de acuerdo todos, ¿ah? Votémoslos, se los sacamos en un mes, fortalecemos los derechos de los trabajadores, le ahorramos la platica y pagan los subsidios. Pero ¿saben qué es lo que dice Petro con esto? No me interesa, me interesa el caos. Senador, muchas gracias. A la orden. Ahora la representante Carolina Arbeláez cree, como el senador, que el Congreso no tiene nada para hacer en materia de subsidios, de ver cómo se logra superar esta situación. María, es que es muy difícil y comparto pues esa sensación o digamos esa reflexión que hace el senador Mauricio, y es que si no hay interlocución es muy difícil. Fíjense ustedes aquí con quién hablamos. El ministro no aparece, no llega, parece que anunció que no va a venir al Congreso, que no va a venir hoy, no va a estar aquí hoy presente. Entonces, cuando no hay interlocución, no hay con quién hablar, difícilmente se puede lograr algo. Aquí lo que vemos es que el gobierno nacional tiene un plan. ¿Cuál es el plan? Marchitar el sector. ¿Cómo marchita el sector? No girando los recursos. Esto es deliberado, pasó con la salud, estamos siendo testigos de cómo asfixiaron al sistema de salud, no girando los recursos para que las EPS se quedaran sin plata, no pudieran atender a los usuarios y a los pacientes y finalmente también se quedaran sin medicamentos por no girar los presupuestos máximos. Entonces, esto prácticamente es un plan que tiene el gobierno porque es con el caos y con la crisis como se alimentan, es con el caos y con la crisis como entonces luego nada salen a decir, no están girando, no están pagando, entonces hay que intervenir. Esa es la estrategia del gobierno y es clara y la conocemos. Entonces, aquí lo que yo sí creo es que pues, el gobierno tiene la responsabilidad de hablarle con claridad al país, de estar diciendo tantas mentiras, porque se alimenta además a punta de mentiras, de engañar a la gente, y el Congreso de la República hoy lo que tiene es la responsabilidad de seguir haciendo el debido control político, de seguir tramitando iniciativas como la que estamos pensando y hemos venido hablando, que es la de garantizar la soberanía energética y la seguridad energética del país a través de una política pública duradera, y este es un proyecto que debemos tramitar y que pues pronto estaremos presentando, donde además pues creo que la transición energética necesita de planeación, necesita de confianza para los inversionistas, necesita de política pública, de competitividad, pero sobre todo de reglas claras, que existan reglas claras para saber cómo se va a poder invertir, cuáles van a ser las fuentes, de dónde va a salir la plata. Es que es muy fácil para el gobierno nacional salir a hablar de transición energética cuando no tiene un plan. No hay un plan, no hay una hoja de ruta. Fíjense ustedes la denuncia que sacamos la semana pasada. ¿Sabe cuánto es la ejecución del Ministerio de Minas y Energía en el primer trimestre del año 2025? ¿Cuánto le pone? Dígame una cifra. ¿20%? 0.8%, eso es una vergüenza. El Ministerio de Minas al primer trimestre del año lleva el 0.8% de ejecución. Entonces dígame si eso no es incompetencia, eso es pura charlatanería. Vemos a un gobierno totalmente desarticulado, ellos ya renunciaron a gobernar, bueno, nunca han gobernado, pero realmente ahora sí que menos les interesa, están completamente desconectados de los problemas del país porque ahora están dedicados a hacer política. Con su consulta popular que están intentando promover, lo único que le interesa en este momento y para este año es hacer politiquería. Gracias, representante. Y ahora el turno para la representante Catherine Yubinao sobre el mismo tema, los subsidios, qué hacer, si hay algo que hacer, si no hay nada que hacer. Al igual que mis colegas, no es que podamos venir aquí a prometerles que tenemos la herramienta para hacer que el gobierno pague. Es que a mí hay algo que me impresiona mucho de Gustavo Petro, por quien yo voté, y sí, lo tengo que decir aquí, yo soy la mamerta del panel, me doy el lapo, hago control político todos los días para resarcir este inmenso error que me va a pesar el resto de mi vida. Pero a mí me ha producido mucho impacto entender que Gustavo Petro ama a los pobres hasta que le toca pagarles los subsidios. Gustavo Petro es el Mesías de los vulnerables hasta que la chequera es de él y le toca a él. No es de él, digamos que es del Estado. No, es de nosotros, que es de todos los que pagamos por él, impuestos. La maneja él. Que está administrada por él. Pero el titular de la chequera en este momento es el presidente de la República. Entonces, ahora que la izquierda por primera vez está en el poder,
y se da cuenta lo que son las finanzas públicas y se da cuenta lo que cuesta la política social. Entonces empezamos a echar para atrás, pero sobre todo porque en el esquema de, digamos, cruce de subsidios con los privados, pues a Gustavo Petro le molesta. Y es la razón por la que desfinancia al ICETEX, porque hay que financiar al estudiante para que luego vaya a una universidad privada. No pago los subsidios del gas, porque yo, ¿por qué le voy a dar esta plata a las comercializadoras privadas? No pago los subsidios de vivienda, no pago los subsidios de educación, etcétera, etcétera. No pago salud, es decir, ya todo lo que sabemos. ¿Pero por qué? Porque hay un sectarismo absolutamente impresionante en Gustavo Petro, digamos, en que la garantía de los derechos de la población, en este caso los servicios públicos, pues solo se puede lograr en un esquema institucional con los privados. El Estado no, pues antes de la Constitución del 91 era así, y ustedes más que yo sabrán los avances que han tenido los servicios públicos en Colombia después de la Constitución del 91. Sin embargo, y ahora escuchando a mis colegas, yo me ponía a pensar si deberíamos analizar el tema energético como un derecho fundamental, elevarlo. Bueno, lo dijo el presidente en su Consejo de Ministros. Eso lo podemos hacer en el Congreso, es decir, hoy es un servicio público, pero si uno lo eleva a categoría de derecho fundamental en materia de acceso de la población, seguramente vamos a poder tener una política pública mucho más estable que lo que tenemos hoy, que como ya dijimos es un poco al vaivén o al arbitrio del presidente de turno. Una cosa que tenemos que, digamos, recoger de toda esta crisis, Colombia en los últimos 30 años sí había avanzado en una política social para los más vulnerables que es muy impresionante y que es sólida en materia de subsidios. Es un logro que quienes votamos por Petro, y esto también lo digo dándome el lapo, votamos porque en su momento no lo vimos. Creíamos que el Estado colombiano, digamos, no tenía avances suficientes en materia de protección a todas estas poblaciones vulnerables. ¿Y qué nos estamos dando cuenta hoy? De repente en salud no estábamos tan mal. Tenemos una cobertura del 98% y un acceso efectivo al sistema de salud del 75%. Estamos bastante a tono con los países de la OCDE. En servicios públicos no estamos para nada mal. Es un sector que funciona. ¿Por qué lo vamos a implosionar? En materia de vivienda, también. Y así en muchos sectores. Entonces aquí, digamos, los sectores alternativos, y lo digo para mí, no sé si hay aquí personas que también como yo se hayan equivocado votando por el presidente de la República actual. No. ¿Quiénes votaron por Petro aquí? Nadie. Nadie, no les creo tampoco. Ahí hay uno. No les dé vergüenza. Y vea. Y hay un tema también. A los otros ya se les olvidó. Vea, Caro, ¿sabes cuánto fue la ejecución del Ministerio de Minas en 2024? En todo el año, 60%. 60%. Es decir, tenemos una ejecución global, además del sector muy pobre, con unos funcionarios que tampoco lo tengo que explicar, desde Irene Vélez y de ahí en adelante, no son ni idóneos, ni competentes, ni preparados. Entonces, estamos ante una política de desmantelamiento de los subsidios, estamos ante una destecnificación de las entidades y de los diversos sectores, empezando por este, de manera que yo no les tengo, digamos, ninguna palabra de optimismo frente a los pagos de los subsidios, excepto, pensemos nosotros en el Congreso, si podemos generar una especie de derecho que obligue al Estado colombiano a tener una política más estable y, por supuesto, siempre está la vía del litigio. Yo sé que muchas de las empresas comercializadoras ya están en procesos de litigio con el Estado. Seguramente los van a ganar. El problema es cuándo. Van a pasar años. Esperemos que no se Pero destruyan antes. Inevitablemente en el caso de los subsidios, representante, muchas gracias y por último le doy la palabra al representante Juan Espinel sobre el mismo aspecto de los subsidios. Oiga, ya sabemos por qué no está el ministro de Minas acá, por qué no va a venir mañana, porque inició su campaña a la consulta popular, mañana está citando 11 de abril a la instalación del comité de consulta popular. Bueno, ya tiene una excusa para hacer politiquería. Está en Barranquilla instalando la consulta. Exacto, entonces bueno, miren, lo primero es que lo que decía el senador Mauricio es verdad. Petro no tuvo la capacidad luz de construir sobre lo construido. Y se lo dijimos a Irene Vélez en la moción de censura.
Y esa frase para ellos era como mencionarles el diablo. Luego uno les decía, hombre, construya sobre lo construido. Incluso el exministro Bonilla repetía mucho la frase para darle la vuelta, de que ellos no construían sobre lo construido. Y el mejor ejemplo de construir sobre lo construido es este sector, para no poner en riesgo la seguridad energética, para no poner en riesgo el bolsillo de los colombianos, porque por culpa de Petro ha aumentado hasta en un 36% la factura del gas en nuestro país. 37 millones de colombianos consumimos el gas que producíamos, porque ya producimos un poco e importamos 40, seguramente vamos a llegar al 60%, doctora Luz Estela, lamentablemente. ¿Y esto qué afecta? El bolsillo de los colombianos. Los subsidios, no es plata de Petro, es plata de los colombianos y de los empresarios que pagan impuestos. Y esto hay que hablarlo con la ciudadanía, porque la ciudadanía recibe un subsidio y dice, ay no, Petro me dio un subsidio. No, 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 no. Eso es plata que la ciudadanía y los empresarios pagan y devuelven en un planteamiento social. Y ojo con la narrativa, es que esa narrativa nos llevó a que tuviéramos un gobierno como estos. Y tiene que haber la contranarrativa, la narrativa del crecimiento económico, la generación de empleo, de la legalidad, del pago de impuestos y de la soberanía energética. Y mire, aquí que están nuestros amigos de EPM, John Mayo, Humberto Iglesias, Mónica, Diego. Nosotros tenemos que rodear hoy a EPM, que es la empresa más importante de servicios públicos, no de Antioquia, de Colombia. Porque al mejor estilo de Cielo Rusinque, el ministro de Minas ordena una inspección especial al superintendente de servicios públicos en contra de EPM. Ahí me tocó entutelar al ministro de Minas porque no responden CATE. Ellos no responden derechos de petición, no responden información y siempre se van por las ramas. Lo entutelé y lo tengo en la justicia y lo voy a denunciar ante la Procuraduría porque él tiene que responder. ¿Cuál es el argumento técnico y jurídico para hacer una intervención especial, una inspección especial a EPM? O es que necesitan la cajita de los 4.5 billones de pesos y de las transferencias que hace EPM a Medellín, que afortunadamente las tenemos y que afortunadamente está en manos de un alcalde como Fico impecable, de una junta directiva impecable, y no de lo que teníamos en el gobierno anterior del imputado exalcalde. Y que yo aprovecho aquí y hago un paréntesis y reconozco el valor y el profesionalismo periodístico del colombiano y de Luzma por denunciar la corrupción de Daniel Quintero en Medellín y en Afinia también, porque no era solamente en Medellín y en Afinia Luz, y necesitamos más periodistas así, parados, y necesitamos empresarios que denuncien la corrupción. Nunca den un peso, denuncien a los funcionarios públicos que piden plata por sacar trámites, porque yo creo que ese debate también hay que darlo de cara a la opinión pública. ¿Quién es corrupto? ¿El funcionario, el empresario que paga por un trámite? No, señores. Acá tenemos que hacer un alto en el camino frente a la lucha en contra de la corrupción, Luzma, y usted lo ha hecho muy bien en el país. Gracias. Y termino con esto. Creo que lo único que tenemos que hacer, senadores y representantes y colegas que están acá, es control político. 7.4 billones de pesos debe Petro. ¿A quién? A las generadoras, a las empresas prestadoras de servicio que ya prestaron el servicio público a los estratos 1, 2 y 3. Pero Petro siempre se ha declarado enemigo del sector también. Recuerden cuando dijo que los empresarios del sector generador y comercializador eran similares a Pablo Escobar. Qué equivocado está el presidente Gustavo Petro. Y yo creo que ese tipo de afirmaciones no construyen patria. Lo único que hacen es generar una profunda desconfianza hacia un gobierno que no ha tenido la capacidad de dialogar. Mauricio, estoy de acuerdo. El presidente Uribe, como jefe de nuestro partido, asistió a 2 reuniones a la Casa de Nariño, a hablar de la reforma a la salud y de la tributaria. ¿Qué pasó? Nada. Es un gobierno de un diálogo selectivo, de oídos sordos, que hacen lo que ellos quieren y lo que creen que es correcto para ellos, lamentablemente. Muchas gracias, representante, muchas gracias por sus palabras para el equipo de periodistas del Colombiano que trabajaron todos estos temas. Por último, como ya se nos acaba el tiempo, este era un panel un poco más amplio debido a la cantidad de participantes, pero como para que todos ya puedan irse a almorzar, teníamos una última pregunta, pero quiero que la respondan muy brevemente. Si todo esto que está ocurriendo, si cada uno de ustedes ve un riesgo
en términos geopolíticos, la manera como se están dando las dinámicas del poder energético y de la seguridad energética, si ven un riesgo real para Colombia por la manera como se está manejando la energía. Si lo pueden responder en un minutico así brevemente, senador. Bueno, Name. yo te voy a robar un minutico más. Yo sí tengo la esperanza que la política de este gobierno, que es la política de transición energética, la política de un cambio en ese sentido, salga adelante. Yo soy el autor de la ley 1715 y tengo que tener esa esperanza. Yo cuando llegó este gobierno dije, va a venir la transición energética, va a venir toda esa, digamos, transformación. Aún guardo la esperanza. Y yo escuché al ministro el día lunes, al ministro de Hacienda, y dijo públicamente que iba a pagar los subsidios. Así que yo lo que primero quiero hacer es decirle al ministro, ministro, cumpla la palabra, páguele el subsidio a las distribuidoras, páguele el subsidio a los más pobres y con eso el sector coge un oxígeno. Entonces no me quería antes de ir sin decir eso. Por supuesto que el gas, la energía y el petróleo tienen una movida muy grande en la geopolítica mundial. El que no tiene gas, el que no tiene energía, el que no tiene petróleo, va a sufrir en los próximos años. Ya pasó con Alemania, con Europa, cuando le cerró el gas Rusia y cómo eran dependientes y pasaron un mal rato toda la Unión Europea, porque en esta guerra, que ya no es una guerra solamente de armas, sino una guerra de aranceles, una guerra de política pública, entonces sí es fundamental. Por eso necesitamos que Ecopetrol, entre otras cosas, creo que mañana Ricardo Roa va a hacer un gran anuncio aquí. Hoy veo las noticias y ya Sirius 2 es una realidad. Por favor, le pido públicamente al gobierno, al ministro de Minas, al ANLA, que no se le atraviese más a este gran proyecto que nos va a traer tanto gas que vamos a poder exportar. Entonces, mi respuesta, sí, es muy importante. El que no tenga gas, el que no tenga petróleo, el que no tenga energía va a sufrir. Los países van a sufrir mucho en los próximos años el que no tenga autonomía Gracias, energética. senador Name. Representante Carolina, demos la vuelta por este lado para concluir. Bueno, miren, yo creo que los desafíos en materia de cambio climático son globales y sin lugar a dudas se necesita una planeación para lograr ese cambio, digamos, esa transición energética sin tener que fracasar en el intento, sin fracasar en el intento. Y para eso, repito, se necesita planeación, para eso se necesita inversión, confianza y sobre todo, pues tener un gobierno con la voluntad de querer trabajar de la mano con el sector privado, de abrir puentes de conversación, de abrir un diálogo permanente. Entonces, aquí yo creo que hay unos desafíos globales. Colombia es un país de vocación de gas, o sea, aquí hay gas para explorar, aquí hay gas para explotar y yo creo que no hay necesidad de tener que tomar una decisión como la de importar gas, que es mucho más costoso y que en últimas esto va a afectar a las familias colombianas. Entonces, más responsabilidad lo que le pedimos al gobierno de Gustavo Petro en estas discusiones, porque aquí los afectados directamente terminan siendo las familias más vulnerables. Gracias, representante. Representante Yubinao. Yo simplemente terminar con un mensaje al presidente Petro, y es que uno no puede ser tan hipócrita. Uno no puede hablar de transición energética y con ese comodín básicamente promover un shu en todo este sector para al final terminar diciendo vamos a importar de los países que sacan el gas con fracking, que es lo que nosotros no queremos aquí. O vamos a traerlo de Qatar con una huella de carbono que va a ser mucho más alta que si lo hiciéramos aquí. Entonces, hay que dejar la hipocresía y hay que dejar la doble moral en este gobierno. Es absolutamente obvio que tenemos que volver a ser autosuficientes, volver a explorar y explotar lo suficiente para debidamente suplir la demanda interna, pero volvernos exportadores otra vez al Caribe, a los vecinos, como lo hicimos en algún momento. Si no, lo que dice muy bien el senador Name, Colombia pierde soberanía energética y quienes van a pagar esto son los más vulnerables y los más pobres
a los que supuestamente este gobierno del cambio llegó a defender. Gracias, representante. Representante Espinal, ¿hay algún riesgo geopolítico para Colombia? Mire, Luz, yo creo que sin seguridad energética no hay transición energética. La guerra entre Rusia y Ucrania nos ha dado una lección a todo el mundo y es no podemos depender energéticamente de otro estado. Y aquí tenemos una riqueza natural muy importante y lo que hay que hacer es explorar y explotar al 100% gas y petróleo. Lo tenemos que hacer, obviamente con responsabilidad ambiental, sostenibilidad y con tecnología. Y déjeme, yo hago una cuñita. Más que el riesgo global que existe, también hay un riesgo interno. Y es el próximo gobierno y el próximo Congreso de la República tiene que hacer una reglamentación de la consulta previa que se convirtió en un riesgo interno. Entonces se convirtieron en un cartel escurriendo a los empresarios, sacando plata y eso no puede pasar. Primero, una reglamentación seria. Segundo, tenemos una herramienta fantástica que se puede incluir, senador Mauricio, y es aplicar obras por impuestos dentro de esa consulta previa, porque el empresario pone y se pueden descontar obviamente los tributos. En el 2010, el Congreso de la República acabó con el incentivo perverso de las acciones populares, porque los despachos se mantenían llenos de demandas. Hay que acabar con el incentivo económico perverso de las consultas previas que lo han llevado a convertirse en un cartel para escurrir a nuestros empresarios. No puede pasar. Obviamente hay que respetar a las comunidades, su cultura, su idiosincrasia, las necesidades, acompañarlos, pero esos falsos carteles que se mueven por todo el país, que no conocen el territorio y que dicen yo soy de este municipio, de este corregimiento, lo único que han llevado es a desvirtuar la consulta previa como está concebida en la Corte Constitucional. Y yo creo además que esa consulta previa tiene que ser muy bien reglamentada y trabajada con el Congreso de la República, con las comunidades, con el gobierno, con los empresarios y con los tanques de pensamiento, porque estamos exhortados por la Corte Constitucional. Ningún gobierno, ningún Congreso han tenido o hemos tenido la capacidad de reglamentarla, porque la consulta previa, como la tenemos hoy establecida, hoy tiene en jaque mate más de 20.000 proyectos en el país. Y termino con esto. ¿Cómo es posible que este gobierno, que era el gobierno de las energías renovables no convencionales, de proyectos eólicos y solares, la doctora Irene le ponga en su plan de desarrollo de Petro y aumenten las transferencias del 1 al 6%, desvirtuado completamente la política de la transición energética del presidente Petro? Y por eso la transición energética se tiene que convertir en una política de Estado, no del gobierno de turno, porque si llega un gobierno como este, pues mire el resultado. Acabamos con ese avance que teníamos en materia de transición. Muchas gracias, representante Spinelli. Para cerrar, el senador Mauricio Gómez. No, yo tenía un poquito de esperanza y con la llegada de la doctora Irene Vélez, doctor García Realpe, se me acabó. Definitivamente tengo que ser sincero, a mí ya esa última estocada fatal con la que arrancó el shu, de ponernos ahí a la doctora Irene como decir, ahí la tienen, ahí se la regalo. Eso es un desastre. Si hay un desastre en este país, José David, se llama Irene Vélez. No sé, Caro, si piensas igual que yo, pero le voy a decir algo Mauricio. más. Mauricio, pero ¿por qué no le das? Ojo, déjame terminar, José David. Ojo con el riesgo, porque el riesgo es el Twitter de Petro. Miren lo que pasó ayer en CELAC y miren lo que pasó con Trump. Cuidado con la relación de Estados Unidos y de Colombia, porque eso sí es una tragedia. Estos 15 meses tenemos que cuidar nosotros, por eso fuimos a Estados Unidos, a decirle al Congreso de Estados Unidos, Petro no representa a Colombia. Hay un Congreso que no piensa igual que Petro. Y una última voz de esperanza, miren, llegaron a la ciudad más linda de toda Colombia, qué pena, doctor Espinal. Y aquí sin plata de Petro, Alejandro Char, que viene a las 2:30, nos está sacando adelante. Y si algo le agradezco a Petro es eso, que le ha enseñado a las ciudades, a Medellín, a Bogotá, a Cartagena y a Barranquilla, a las que le declaró la guerra, a sus alcaldes, a no depender de. Los alcaldes decidieron, con lo poquito que hay, seguir construyendo ciudad, departamento y país. Y no es Alex Char. Miren, Dumec Turbay se quejó hace un mes y dijo, es que el presidente llevo 14 meses pidiéndole cita y no me la da. El presidente no habla con los alcaldes, no habla con los gobernadores y no habla con sus ministros y por eso no hay gobierno. Pero no podemos pensar solamente en ese túnel negro, no.
hay luz al final del túnel. Colombia es más grande que Petro. Muchas gracias al senador. Un aplauso para todos los panelistas. Muchas gracias a todos por estar hasta este momento con nosotros.